Buenos días a todos. Bueno, ayer ya me presentó Vicente, de modo que somos los mismos. Entiendo que no hace falta nueva presentación. La charla de ayer fue una charla mucho más básica, introductoria, más de principios básicos. Esta es una charla que habitualmente suele presentarse en congresos quizá un poco más avanzados, donde ya se han tratado, como han hecho mis compañeros antes, las indicaciones más avaladas o con más certificaciones o con más evidencia clínica de la estimulación magnética. Yo la he planteado de la siguiente forma: me he centrado solamente en patologías psiquiátricas, no me he metido en temas de dolor o en patología neurológica, me he metido en patologías psiquiátricas. Me voy a centrar sobre todo en tres bloques: en el bloque de la esquizofrenia, el bloque del estrés postraumático, del TDAH, y terminaré realmente con un trabajo nuestro que no es una, es decir, no es, lo he metido ahí un poco porque creo que es interesante, creo que no se iba a hablar y creo que es un artículo de bastante peso como para que terminara con un buen sabor de boca esta charla y con un tema en el que estoy más familiarizado, que también es el abordaje del riesgo suicida. Realmente se puede considerar otra indicación, aunque están asociados a trastornos afectivos. Como ya sabéis, lo hemos estado hablando este par de días, ¿no? Desde finales de la década de los 90 se ha estado utilizando y estudiando la estimulación magnética en el abordaje de diversos trastornos mentales ajenos a la depresión y al TOC, que sabéis, y a las adicciones, que han sido un poco el centro de esta mañana. Aunque muchos de estos estudios han usado muestras reducidas y no han sido bien replicados, sí es verdad que hay un creciente número de trastornos en los que parece que la estimulación magnética transcraneal podría ser beneficiosa, podría servir, podría ayudar en el abordaje multidisciplinar de estos trastornos habitualmente resistentes. Dentro de estas, pues hemos dicho que quizá las más, bueno, que parece que hay más peso, encontramos el trastorno bipolar, la depresión bipolar, que ya Pilar ha comentado algo esta mañana, por eso tampoco me he querido meter. El estrés postraumático, las adicciones, Héctor ha comentado también algo esta mañana, la esquizofrenia, el TDAH, autismo, ansiedad generalizada. Y bueno, y aparte de eso, nos parece que aparte de patologías psiquiátricas, ya os he dicho que hay patología neurológica, como el ictus, el dolor neuropático, la fibromialgia, el Parkinson, epilepsia, enfermedad de Alzheimer, acúfenos, lo que parece que la AMT podría ser también efectiva. Este cuadro lo presenté ayer, creo que os lo vuelvo a poner porque creo que esto es básico, saber el nivel de evidencia que tiene la estimulación magnética transcraneal con respecto a la última guía de práctica clínica publicada a nivel europeo. Sabemos que el nivel de evidencia A, es decir, definitivamente eficaz, solamente lo tiene para depresión mayor, dolor neuropático y recuperación motora de ictus. Nivel de evidencia B, probablemente eficaz para estrés postraumático y fibromialgia. Veis aquí los diversos protocolos. Ahora, por ejemplo, en el tema del estrés postraumático lo abordaremos pormenorizadamente. Nivel de evidencia C, posiblemente eficaz para esquizofrenia, tanto para síntomas positivos como para síntomas negativos, para el TOC y para las adicciones. Esto es un tema que os va a llamar un poco la atención, porque me diréis, Álvaro, ¿cómo puede ser que la estimulación magnética esté aprobada para un trastorno, pero sin embargo el nivel de evidencia sea C? Sabemos que muchas veces las aprobaciones para diversas patologías por la FDA no es realmente porque tenga un nivel de evidencia. Hay muchos factores que pueden influir, como se ha demostrado que un trastorno que tiene pocas herramientas terapéuticas y que puede ayudar, y por eso le dan la aprobación. Pero no tiene un nivel de evidencia, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo a día de hoy, y está aprobado por FDA y a nivel europeo su uso, ¿no? Es decir, esto es un tema que siempre subrayo en mi charla, es decir, no es lo mismo tener un nivel de evidencia A que tener una aprobación por organismos reguladores. Muchas veces se confunden y hasta que no se lleva un tiempo metido un poco en este mundo, se puede uno liar o puede ser que se deje que le líen, que es habitualmente más frecuente. En esa relación tenemos nosotros desde la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica, ya comentamos ayer, que vamos a hacer ya está publicada la guía de buena práctica clínica, en la que, entre otras cosas, actualizamos el nivel de evidencia a fecha de julio de 2025. Vamos a empezar con la esquizofrenia. Ya sabemos todos, bueno, todos los que estamos aquí, entiendo que somos profesionales de la salud mental, por lo que he ido viendo en los ratos que hemos tenido de ocio, lo soy, de modo que, bueno, entiendo lo que sabéis que es la esquizofrenia. Pero bueno,
Sabemos que la esquizofrenia tiene 3 esferas sintomatológicas: la positiva, los delirios, las alucinaciones, el comportamiento desorganizado, los fallos cognitivos, la atención, concentración, memoria, planificación. Y los síntomas negativos, pues sabemos que es la abulia, ese aplanamiento afectivo, la alogia, la anedonia, la apatía. Sabemos, esos son síntomas que lo que quiero un poco hacer, que muchas veces nos quedamos con que, sobre todo los que no están tan especializados, que la esquizofrenia son alucinaciones y delirios, y son muchos más síntomas, que encima vais a ver que son los que la estimulación magnética funciona. Y veis diversos circuitos, diversas estructuras cerebrales, los que no saben muy bien, no sé por qué, los que están vinculados a la estimulación, a los diversos síntomas, diversas esferas clínicas de la esquizofrenia, y los diversos síntomas están asociados al mal funcionamiento de determinados circuitos neuronales, ¿no? Como hablamos ya ayer, hemos hablado de depresión, del TOC, pues exactamente igual. Sin embargo, sabemos que la esquizofrenia, pese a que un paciente tenga buena adherencia terapéutica, a que mensualmente o trimestralmente o semestralmente se ponga su inyectable, hay muchas veces que siguen quedando síntomas residuales a nivel cognitivo, a nivel negativo, a nivel positivo, que eso lleva a una importante disfuncionalidad paradigmática del paciente con esquizofrenia. Cada vez estamos consiguiendo que esos pacientes sean más funcionales, pero sabemos que muchas veces siguen siendo pacientes que no trabajan, que no pueden estudiar, con pensiones, pacientes que se paraliza su vida, ¿no? No estaría bien, Yolanda, que apagáramos ese, porque eso no da calor y encima está en un ruido muy desagradable. Ya está. Entonces, bueno, debido a esa refractariedad con las con las terapias convencionales que ya hemos visto durante el curso, que son la psicofarmacoterapia y la psicoterapia, debemos buscar nuevas soluciones con las diversas técnicas de neuromodulación: estimulación magnética transcraneal, estimulación por ondas de choque, estimulación transcraneal por corriente directa, terapia electroconvulsiva, terapia magnetoconvulsiva. Creo que hemos hablado poco del curso, es también una técnica emergente que hablaremos posiblemente en nuevas ediciones. Y esto hace porque se estudien diversos targets para ver si esta técnica puede ser efectiva. En lo que respecta a la estimulación magnética transcraneal, parece que una estimulación magnética a alta frecuencia aplicada sobre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda podría ser en la esquizofrenia efectiva, sobre todo porque se encarga de reducir un poco el déficit existente en la conectividad córtico-subcortical y también incrementa la excitabilidad cortical y la actividad en regiones prefrontales. Esto es lo que respecta a los síntomas negativos y cognitivos. Con respecto a los síntomas positivos, parece que el corte temporoparietal es el target más estudiado, porque parece que hay una hiperactivación, como ahora veremos, sobre todo en lo que viene a ser la sintomatología alucinatoria, auditiva. Estas alucinaciones, no voy a decir la definición, porque entiendo que somos todos profesionales, que son muy frecuentes, que muchas veces somos capaces con los antipsicóticos de erradicarlas, pero sin embargo hay veces que se quedan esas alucinaciones auditivas perennes o crónicas en los pacientes con esquizofrenia. Se ha visto eso, lo que están vinculadas a una hiperactividad de la unión temporoparietal, como veis aquí un poco en este gráfico del paper de 2008, que estos antipsicóticos pues muchas veces no llegan a ser todo lo efectivo que deberían ser, y que por eso tenemos que buscar nuevas herramientas. Entonces ahora voy a presentar, no quiero ser tampoco pesado, a mí no me gusta enumerar papers, me centraré un poco en los que creo que sean más interesantes, de artículos de estimulación magnética transcraneal y en primer lugar, síntomas positivos de esquizofrenia. Para que cogáis alguna idea, para que sepáis que, bueno, que cuando haya pacientes que no funcionen los tratamientos convencionales, podemos hacer otras cosas. Ahora os comentaré, nosotros en el IAS, evidentemente, la esquizofrenia no es la principal indicación que nosotros utilizamos. Yo puedo haber tratado un 1% de los pacientes o un 2% de los pacientes que tratan con MT son con esquizofrenia, padecen esquizofrenia, ¿no? Pero sí tengo algún paciente con esquizofrenia que la estimulación magnética transcraneal les ha ido muy bien, y de hecho tengo un paciente que yo siempre se me viene a la cabeza, que es Jorge, que viene de Vitoria, lleva viniendo 3 años a Sevilla de mantenimiento por un cuadro de esquizofrenia con ciclozapina, paciente muy grave. Pero el chaval está trabajando, y terminó los estudios, un chaval que le hemos ayudado un poco a recuperar su vida, sobre todo a nivel de sintomatología negativa. Entonces, sabiendo todos que esto es off-label y las limitaciones que tiene, creo que sí puede ser interesante para pacientes que no responden ya a nada de lo que convencionalmente llamamos terapias estándares, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo no es de los más representativos de los que os presento, un trabajo del 2020, que valora un poco la sintomatología positiva, una revisión sistemática de 30 ensayos clínicos, 25 de ellos sobre alucinaciones auditivas. Como la charla os la vamos a dejar, tampoco me voy a centrar a explicar en cada paper, algo que vea que sea muy interesante, demasiado en detalle.
el caso que sí que ven que, bueno, que la AMT podría tener cierto efecto a nivel de la sintomatología positiva, lo que respecta a las alucinaciones en pacientes con esquizofrenia. Este otro paper, que es del 2022, utiliza para las alucinaciones un uso de Z-Burst Stimulation, no de estimulación magnética transcranial repetitiva. Es decir, como ya contamos ayer, un tipo distinto de pulso, sesiones mucho más cortas, pues posiblemente con mayor adherencia terapéutica, porque al ser más corta muchas veces nos permite dar varias sesiones en un día y eso también nos hace que el paciente pueda adherirse mejor al tratamiento y no abandonar. Y bueno, esta es una N de 50 pacientes, que es la que se hace en el grupo experimental, una CTBS, una estimulación por ZBS continua, tanto en corte temporoparietal derecho como izquierdo, en cortes auditivos, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, y un grupo control en el que le hacen CHAM. CHAM sabéis, le hemos hablado durante el curso, que es la misma bobina, mismo estimulador, pero en vez de liberar pulso magnético, libera una especie de sensación de ruido, cenestésica, así que se parece mucho, sobre todo los que hacen estudios más comparativos lo podrán explicar mejor, ¿no? Y bueno, y parece que es efectiva y que es segura en estos pacientes para alucinaciones auditivas. Ya os digo, yo os voy a enumerar papers, aquí veis cómo se coge el punto. Es probable que la mayoría de los que incluso aplicáis la estimulación magnética no estéis acostumbrados a localizar el punto de este córtex auditivo. Es desde CZ, desde vértex hasta el trago, pues coges el 80%, que llegas a T3. En T3 te vas 1,5 centímetros hacia dirección vértex y después te vas 2,5 centímetros en posterior y ahí encuentras el punto de tratamiento, ¿no? Es un punto que se coloca la bobina habitualmente así. Y bueno, esos son los parámetros que nosotros solemos utilizar, también avalados un poco por la Universidad de Maastricht y el curso europeo. Mi opinión con respecto a esto, yo sinceramente creo que no he ayudado de forma notable, siendo honesto, yo aquí no vengo a decir, yo sé la estimulación magnética para lo que sirve y para lo que no sirve. Mi experiencia en síntomas positivos en alucinaciones auditivas, a mí no me ha funcionado la estimulación magnética a día de hoy, por muchos de estos artículos que haya presentado digan que sí. Habré tratado esos 10, 15 pacientes. Yo estoy aquí para decir la verdad, no para decir que esto va para todo muy bien, porque no es así. El que diga que es así, ya os dije ayer, miente. Síntomas negativos. Síntomas negativos, esto es otra cuestión que es mucho más... yo aquí sí he visto y he vivido cambios en pacientes, como por ejemplo este paciente que os acabo de comentar de Victoria. Aquí sí puede funcionar la estimulación magnética transcraneal y sí creo que es una opción y ahora vais a ver que hay trabajos con mucho más peso que para los síntomas positivos. Ya sabéis que estos síntomas evidentemente crean una importante disfuncionalidad en los pacientes, que las terapias psicológicas ayudan y que los agonistas parciales dopaminérgicos como aripiprazol, brexpiprazol, cariprazina, pues parece que son los que mejor funcionan, pero bueno, que muchas veces se quedan cortos. Pues, y se ha visto que realmente hay una hipoactividad en el prefrontal dorsolateral izquierdo en este tipo de pacientes con sintomatología negativa en esquizofrenia, ¿no? Por diversos hallazgos, San Filipo vio con una reducción del volumen en corte prefrontal en el 2000, una hipodopaminergia que todos conocemos, mesocortical, eso nos lo han explicado cientos veces en 2013 por Brunelin, es decir, y esto lleva a que, evidentemente, como muchos pacientes tienen refractariedad, se busquen nuevas herramientas terapéuticas, entre ellas la estimulación magnética, pero también la TDCS. Veis, por ejemplo, este trabajo, ¿no?, del 2014, un trabajo bastante antiguo, 12 años, tenemos que también acordados de las primeras diapositivas que os presenté ayer, a nivel temporal, como esto ha ido evolucionando en los últimos años. Y si os enseñara otro día, porque no me ha dado tiempo, aunque por el tiempo que tengo para dar la charla no lo he traído, el número de publicaciones de la estimulación magnética es ascendente en los últimos 20 años. Es decir, que la evidencia ha crecido muchísimo en los últimos 12. De modo que, bueno, este paper ya aboga por una respuesta en pacientes con sintomatología negativa en esquizofrenia, un efecto moderado de 0,63, y bueno, y se moja un poco poniendo una serie de factores de respuesta. ¿Qué dice? Pues bueno, que creen que los protocolos largos de más de 3 semanas, evidentemente hablamos ayer que a más sesiones, a más pulsos, parece que el efecto es mayor, que cuando la enfermedad es menor de 8 años responde mejor, eso también tiene todo el sentido del mundo y ocurre en todas las patologías. Me parece curioso, pero bueno, dice que la frecuencia de 10 hercios parece que el efecto es mayor que con 20 hercios, cuando hay otros artículos que hemos visto que
es decir, la variabilidad interindividual produciendo una excitación entre frontal dorsolateral izquierdo con 10 hercios es bastante mayor que con 20 hercios. Con 20 hercios produce en muchos más pacientes una excitación que con 10 hercios. De modo que, bueno, me parece curioso esto, pero bueno, ya digo, un paper antiguo y es lo que los compañeros reflejan. También lo pongo en verde porque me pareció curioso que cuanto más graves sean los síntomas negativos, mejor será la respuesta de la AMT. Pues va un poco en contra de la mayoría del resto de indicaciones. Cuanto más grave es una depresión, parece que cuesta un poco más que responda, como todas las técnicas que se utilizan, ¿no? Pero bueno, también lo reflejan. Yo digo, todo esto te lo tenéis que coger un poquito más en cuarentena que las charlas que han dado mis compañeros sobre depresión, sobre todo porque hay menos evidencia. Otro trabajo, 2018, bueno, también observa una AMT de alta frecuencia en prefrontal dorsolateral izquierdo y también encuentro un efecto moderado. Es decir, que veis que parece que sí hay más evidencia con este tema. Este paper sí me gusta más. Este paper se publicó, es un JAMA del 2022. Este paper hace un metaanálisis con 2.111 pacientes, cogiendo 48 ensayos clínicos aleatorizados. Valoran tanto la AMT como la TDCS, si realmente puede ser efectiva en síntomas negativos de esquizofrenia y observan que con diferencia significativa los más efectivos son el ITBS en prefrontal dorsolateral izquierdo y el TDCS anodal en prefrontal dorsolateral izquierdo, más que la estimulación magnética de alta frecuencia. Y una diferencia, como veis, de un efecto que pasa del ITBS de 1,32 a la alta frecuencia de 0,45, es decir, una diferencia importante. Y un JAMA, este paper creo que hay que considerarlo bastante. Bueno, esto es otro trabajo que no me voy a centrar en él porque creo que tampoco aporta demasiado. Aquí veis un poco los parámetros que recomiendan en la guía esta de práctica clínica publicada en Clinical Neurophysiology en 2020. Son un poco los parámetros, ya sabéis, a nivel de síntomas negativos a día de hoy, ellos lo reflejan como un nivel de evidencia C posiblemente eficaz. Síntomas cognitivos, pues también sabemos que los pacientes con esquizofrenia, la mayoría de ellos tienen problemas a nivel de planificación, de ejecución, de organización, de memoria, de atención, es decir, esto es el día a día de nuestras consultas. Evidentemente, pues muchos pacientes con la psicoterapia, con el entrenamiento cognitivo, con los fármacos que utilizamos, pues no terminan de ponerse bien o de funcionar a nivel cognitivo como deberían, afectándole la funcionalidad sobremanera. Entonces, esto hace que tengamos que valorar otro tipo de terapias como la estimulación magnética transcraneal. Aquí hay muy poquitos papers publicados. De lo poco que hay, este paper publicado en Frontiers of Psychiatry en 2019, que bueno, que te dice, haciendo ahí un metaanálisis, que bueno, con una N pequeñita, de 351 pacientes, ya veis, muy inferior a la que hemos visto para síntomas negativos, que bueno, que parece que la AMT podría ser efectiva para memoria de trabajo, a nivel de síntomas cognitivos. Este trabajo sí me gusta mucho, es muy reciente. Este creo que lo hemos visto, lo comentamos también en el grupo que tenemos de Neuromodulación España hace unos meses, se publicó. Trabajo que hace un metaanálisis importante en red y compara todas las técnicas de estimulación cerebral, terapia electroconvulsiva, estimulación magnética transcraneal, estimulación por corriente directa, terapia magnetoconvulsiva, coge todas las técnicas y valora su efecto en esquizofrenia resistente. No en esquizofrenia resistente. Y concluyen que solamente la estimulación magnética transcraneal aplicada en prefrontal dorsolateral izquierdo parece que es eficaz en este tipo de pacientes, por encima de la terapia electroconvulsiva, por ejemplo. Creo que, y que todas fueron seguras. Sí tengo que subrayar, y creo que es importante, que ese efecto, el que es en la única técnica que observaron que hubo significación, era cuando se incluían los estudios chinos. Sin incluir, aquí podéis ver en el gráfico lo que pasa, creo que se ve bien, ¿no? Con o sin estudios chinos. Cuando se incluyen los estudios chinos, sí demuestra un efecto significativo. Cuando no se incluyen los estudios chinos, no lo demuestra. El resto de técnicas no lo demuestran ni con chino ni sin chino. Pues bueno, creo que lo tengo que decir, aunque es un paper que ha tenido bastante impacto y que a considerar en esquizofrenia resistente. Es decir, que puede tener un efecto la AMT para esquizofrenia, sobre todo, para ir concluyendo en este bloque, para pacientes con síntomas negativos. Creo que es una indicación que podéis valorar cuando el paciente tenga refractariedad valorable. Y ya te digo, yo tengo un caso muy bonito, que es el que yo me acuerdo de él, de Jorge, de Vitoria. Ese caso lo llevaré siempre, porque es un caso de un paciente que está totalmente agradecido, él y su familia, y vienen todos los meses a sus sesiones, porque han visto un cambio muy notorio y lleva ya 3 años viviendo a Sevilla, ¿no? Venir de Vitoria a Sevilla, podéis imaginar los costes, los vuelos, el alojamiento, es decir, que tienes que ver un cambio para traer al chaval tendrá unos 30 años.
con su clozapina y con su gravedad. Estrés postraumático, pues bueno, esta es una indicación que en Estados Unidos sabéis que es muy frecuente. Es verdad que en España nosotros, yo al menos en mi experiencia, la vemos menos, o ¿no? Yo 9% de la población, o es que yo personalmente me centro en otros síntomas y con otros códigos, pero bueno, es una patología que está presente, que también parece que la estimulación magnética podría ser efectiva. Hemos visto antes en el gráfico que tiene un nivel de evidencia B, probablemente eficaz. Aquí veis diversas estructuras en las que están vinculadas a diversos síntomas del estrés postraumático. Vamos a centrar en eso, ni creo que sea motivo de la charla. Veis diversos artículos que han ido publicándose desde el 98 con la estimulación magnética y estrés postraumático, la mayoría de ellos aplicados sobre la prefrontal dorsolateral derecha, aunque también algunos sobre prefrontal dorsolateral izquierda. Y bueno, algún artículo que os voy a ir enseñando. Un metaanálisis, por ejemplo, que se publicó hace ya, este artículo es antiguo, este artículo es del 2015. Bueno, ya empieza a haber resultados superiores para los pacientes que recibieron MT en prefrontal dorsolateral derecho en estrés postraumático. Este es otro trabajo, ¿no? que es curioso porque parece que tanto la estimulación, tanto una excitación, como decir, como un protocolo de más de 5 Hz, como uno de menos de 5 Hz, el protocolo inhibitorio, ambos consiguen un efecto en el paciente con estrés postraumático con MT. Sin embargo, parece que el efecto es mayor con pacientes que aplican un protocolo excitatorio. Otro protocolo parecido. Ellos no separan diferencias entre aplicar un protocolo inhibitorio o excitatorio. Sin embargo, con el protocolo excitatorio de 10 Hz sobre prefrontal dorsolateral derecha, llevamos todo el curso hablando de la izquierda, es la derecha, ¿vale? Parece que sí observa un efecto, una diferencia respecto a la funcionalidad. Este estudio se aplicó, como veis aquí, sobre veteranos de guerra y bueno, una N de 44 pacientes, que tampoco es una cosa. Otro paper publicado en 2019, bueno, en American Journal of Psychiatry, también sobre veteranos de guerra, con comorbilidad con depresión y con adicciones. Sabéis que es una comorbilidad muy típica en pacientes con estrés postraumático, y aplica ITBS en vez de los 10 Hz, ¿no? de los 20 Hz. Y bueno, y observa una superioridad en síntomas depresivos, en funcionalidad, con respecto al sham, ¿no? Paper vais a ver que hay varios, también aquí hace una comparativa entre pacientes a los que se le aplican 2 semanas de protocolo con ITBS y 2 semanas de sham, es decir, de placebo, y los que se llevan 4 semanas con el ITBS, y parece que los que llevan más sesiones, es decir, más pulso, tienen mayor efecto, como es normal. Y como llevamos hablando en todo el curso. También quiero que estos comentarios que voy haciendo sirvan para afianzar lo que hemos hablado en otras patologías, ¿no? Deep TMS, Brainsway, un paper publicado, ¿vale?, en 2021 sobre su efecto en estrés postraumático. Desde la casa comercial hace mucho hincapié en el efecto que observan en los pacientes de estrés postraumático con Brainsway. Yo como conté ayer, llevo con Brainsway trabajando 2 meses, todavía no traté ningún paciente con estrés postraumático. Pero bueno, que sepáis que también observaron un efecto parece significativo, y ellos lo que hacen, que le veo todo el sentido del mundo, al igual que se suele hacer con el TOC y con las adicciones, hace una provocación de síntomas previos, que se puede hacer de muchas formas, provocando al paciente con realidad virtual, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, esta es otra foto de protocolo, cuáles son los parámetros recomendados para un paciente con estrés postraumático con estimulación magnética. Ya sabéis, protocolo excitatorio a nivel de consenso, al 120% de un abdomen prefrontal dorsolateral derecho, un protocolo largo, 37 minutos. Yo seguro que no hago un protocolo tantos minutos, ni un protocolo posiblemente a día de hoy los mismos parámetros que el de depresión, pero en F4 en vez de en F3. Y bueno, nivel de evidencia B. Yo creo que aquí hablamos poco en España de este tema. No sé si después del debate queréis que lo comentemos, no sé si porque lo diagnosticamos menos o porque nos interesa menos, o no sé por qué, pero de estrés postraumático hablamos bastante poco en los congresos y los simposios vinculados a esto, ¿no? Y bueno, este paper sí, os estoy intentando traer lo último que se ha publicado también para que tengáis un up-to-date, ¿no? 2025, un metaanálisis sobre la evidencia que hay sobre MT en estrés postraumático. Cogen 15 ensayos clínicos y bueno, concluye que la MT sí es eficaz frente a sham en la reducción de síntomas, un efecto global positivo. No encuentra diferencias entre alta frecuencia o baja frecuencia, como hemos ido viendo en otros papers, a nivel del F4, ni tampoco a intensidades por debajo del 80% o más del 80%, es decir, está todavía un poco por determinar. Y sí encuentra relación dosis-respuesta con el número de sesiones. Lleva hablándolo todo el curso. A más sesiones, más efectividad. Eso se tiene que ir para casa a todos los que estéis aquí presentes. Otro paper de este año, también un up-to-date,
Es un trabajo en el que coge a 756 veteranos de guerra y compara 3 protocolos. 10 Hz, ITBS y la Deep TMS con la bobina H1, ¿vale? La mayoría de pacientes, como veis, estaban en el brazo de 10 Hz. Pues, sin embargo, pero bueno, todos tenían al menos 60 pacientes de muestra. Los 3 protocolos produjeron reducciones significativas en los síntomas de estrés postraumático, las tasas de respuesta similares, un poco por encima de las de Brainswave, y las tasas de remisión similares. Y bueno, y parece que respaldan, este metaanálisis respalda la eficacia de la MT para el estrés postraumático. Una foto del gráfico de este paper, como podéis ver, con la escala PCL5, TDAH. TDAH, de todo lo que llevamos hablando, con diferencia, si en síntomas positivos de esquizofrenia os he dicho que mi experiencia es que esto no funciona, al menos no hemos encontrado el target, no es que no funcione, es que no hemos encontrado el target, o que posiblemente no lo haya. Eso es una cuestión que veremos en los próximos años. En TDAH pues, ocurre prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, yo no sé, a mis compañeros estoy deseando que después del debate comenten su experiencia, pero nosotros el TDAH sabemos que es una patología que suele funcionar bien con las metanfetaminas y con el entrenamiento cognitivo. Neurofeedback también es una técnica que nosotros la hemos incluido desde hace 2 o 3 meses para estos pacientes. Son herramientas diversas. Bueno, y parece que con la estimulación magnética también se querría alterar un poco la actividad normal que parece que hay en la prefrontal dorsolateral derecha, en F4, con pacientes con TDAH. Evidentemente esto es experimental, el nivel de evidencia es mínimo, hay pocos artículos. Voy a enumerar algunos, ¿no? Por ejemplo, el de Weber de 2012, en un estudio cruzado, pues no se una diferencia significativa con el grupo control. Otro grupo de trabajo en el 2020 aplicando 15 sesiones a 18 Hz sobre el prefrontal lateral derecho en pacientes con TDAH sin fármaco obtuvieron una mejoría significativa y una buena tolerabilidad. Y estos datos fueron replicados con protocolos parecidos por Memon en 2021. Otro grupo de trabajo, pues bueno, con un protocolo inhibitorio en vez de citatorio en el mismo target, pues observó una mejoría significativa en la hiperactividad. Bueno, puede tener cierto sentido. Sabéis que también ese es el protocolo típico que usamos en ansiedad. Bueno, pero bueno, poca evidencia. Otro trabajo aquí en el 2014, con niños de 7 a 12 años, en prefrontal dorsolateral izquierdo en vez de derecho, y observan una mejoría significativa. Pero ya te digo, cosas, paper con poquito peso, no hay metaanálisis, no hay aquí grandes trabajos, ¿vale? Y algunos estudios positivos, pero creo que con el TDAH estamos todavía bastante verdes, ¿no? Es decir, aquí yo no aplico prácticamente pacientes, que tengo muy poca experiencia con pacientes con TDAH, porque evidentemente como no estoy respaldado, con autismo sí tengo algún paciente más que tratado, ¿no? Sobre todo para alteraciones conductuales. Con TDAH, yo con MT no he tratado mucho, a ver si mis compañeros después quieren comentar ellos su experiencia. Y bueno, este es el bloque más bonito para mí, porque es de nuestro trabajo y creo que también a vosotros va a ser más aplicable, ¿no? El impacto de la estimulación magnética transcraneal en el riesgo suicida. Es decir, en pacientes con trastornos afectivos y riesgo suicida. Esto es un artículo que publicamos en junio de este año en Clinical Neurophysiology, que ya sabéis que es una revista de primer impacto, de primer cuartil. Es un paper que nos llevó mucho tiempo publicarlo, ya sabéis los que publicamos que cambios, hasta que al final aceptaron y fue la verdad un orgullo que una revista de este peso nos aceptara nuestro primer trabajo de verdad, porque antes hemos publicado una serie de casos. Sabemos que evidentemente que hemos hablado durante todos estos 2 días que la estimulación magnética es una alternativa eficaz para pacientes depresivos, Pilar lo ha explicado esta mañana estupendamente, aunque se sabe poco, ¿no?, de sus efectos en la prevención del suicidio. Hay otras técnicas como que nos han intentado hacer ver que son más efectivas, como por ejemplo para el suicidio, como la esketamina, como el TEC también, pero la MT no había mucho publicado, ¿no? Entonces nosotros nos planteamos un estudio retrospectivo, como vais a ver, evaluar la eficacia de la estimulación magnética, tanto en sintomatología afectiva como en los comportamientos suicidas de estos pacientes. Y queríamos ver un poco las variables que podían influir, los factores de predicción de respuesta que podían influir en esto. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros con estos pacientes? Eran 104 pacientes en los que hicimos un protocolo bilateral, es decir, primero prefrontal dorsolateral derecho inhibitorio, después excitatorio en prefrontal dorsolateral izquierdo. Hicimos un protocolo de 30 sesiones, secuencial siempre, empezamos en la derecha inhibiendo, continuamos en la izquierda excitando.
Y eran todos pacientes que tenían al menos, sabéis que la escala Hamilton de depresión en el ítem 3, creo que es, tiene valores de riesgo suicida, de 0 a 4, en función de ideas pasivas, ideas activas, planificación suicida. Pues cogimos todos pacientes que al menos tenían una puntuación de 1, que ahora veréis que la puntuación era bastante más alta de media. Y valoramos un poco el cambio entre el pre-post a nivel afectivo y a nivel de ese ítem de riesgo suicida. Tras terminar el estudio, observamos que hubo una remisión, no respuesta, remisión de la sintomatología depresiva en el 41%, es decir, 4 de cada 10 pacientes remitió su sintomatología depresiva por completo. Remisión de la ansiedad en el 33%. Y desaparición, es decir, una puntuación de ítem del ítem 3 de Hamilton de 0 tras la intervención del riesgo suicida en un 61% de los pacientes. Esto lo representamos, ¿no?, con este esquema, este modelo en forma de violín, que es muy significativo, ¿no?, en la respuesta. Podéis ver que a nivel de la puntuación de la escala Hamilton de ansiedad, ya yo os expliqué toda la batería psicométrica que le hacemos a los pacientes. La Hamilton de ansiedad pasó de una puntuación media de 30,2 a una puntuación de 15,4. La Hamilton de depresión pasó de una puntuación media de 26,6 a una puntuación media de 12. Es curioso, ¿no?, porque podéis ver aquí también que se pasó de más de un 3, de 3,13 de puntuación media del ítem 3 de la Hamilton, es decir, casi una ideación, muchos de los pacientes tienen una ideación activa, ¿no?, a tras la intervención un 0,96. Y es curioso también porque los pacientes que tenían una ideación activa, es decir, no tenían una fantasía de muerte como los que tienen una ideación pasiva, sino que tenían una ideación activa sobre el suicidio, respondieron más que los que tenían una ideación pasiva. Como podéis ver aquí, tanto en la puntuación de Hamilton de depresión como en la puntuación de Hamilton de ansiedad. Y también otro factor pronóstico era la ansiedad basal. Parece que los pacientes que tenían menos ansiedad al inicio del estudio, la ideación suicida bajaba más, como podéis ver aquí. Para ir concluyendo, la estimulación magnética, evidentemente, hemos hablado, una técnica aprobada, avalada a nivel americano y a nivel europeo para la depresión, el TOC y las adicciones, que existen indicaciones, usos off-label, como lo que hemos hablado, con evidencia creciente, sobre todo síntomas negativos de esquizofrenia, estrés postraumático, diría yo, que dentro de estos síntomas, de los síntomas de la esquizofrenia, parece que es más efectiva para la sintomatología negativa que para la cognitiva o la positiva, que aunque la evidencia es limitada, bueno, es una opción para las alucinaciones auditivas resistentes. Ya digo, en mi experiencia clínica no he visto gran resultado en alucinaciones. Y para la memoria de trabajo sí creo que tiene más sentido y que puede tener más efecto. Que bueno, que a nivel que la estimulación magnética con un protocolo excitatorio sobre F4, corteza prefrontal sobre el derecho, parece que es una herramienta prometedora para el uso del TEP, para el abordaje del TEP, del estrés postraumático, que no hay evidencia para el TDAH, que puede ser sin duda, y como hemos demostrado, una herramienta útil en el abordaje del riesgo suicida en el paciente afectivo, y que en el abordaje de estas patologías la evidencia de la efectividad de los protocolos de mantenimiento es limitada, como también vimos ayer, aunque por nuestra experiencia sí que podemos decir que son recomendables cuando la respuesta a tan aguda ha sido satisfactoria. Muchas gracias a todos.